Gloria a Dios, aleluya. Dios lo bendiga en esta hora, hermanos. Amén. A su nombre, Gloria. a Él sea toda gloria, ¿no? Así como estamos en esta hora, hermanos, vamos a estar poniéndonos de pie, amén. Vamos a estar orando por esta palabra, por esta enseñanza. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, primero que nada, Señor, por esta preciosa tarde, Señor, que nos has permitido una vez más, Señor, estar, Padre, en este lugar, Señor amado. Dios de la gloria, en esta hora, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. Mira, Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor amado, para estar hablando, Señor, una vez más, Padre, esta enseñanza, Padre, que tú has puesto, Padre de la gloria, para que sea impartida, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en esta hora, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, mi Dios de la gloria, en esta preciosa hora. Padre, que a través de esta enseñanza, Señor, que tú has puesto, Padre, primero que nada, Señor, que me has enseñado, Señor, en esta preciosa hora, Señor, que me has hablado, Señor, a través de esta palabra, que seas tú también hablándole, mi Dios, a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor amado. Yo te pido por esta palabra, Señor, yo te pido, mi Dios, que seas tú, Padre, en esta preciosa hora guiándome, Señor amado, que sea usted, mi Dios de la gloria, hablando a través de mis labios, Padre. Unge mis labios, mi garganta, Señor, en esta preciosa hora. Mi Dios de la gloria, te lo pido, mi Rey amado, en esta hora, Señor. Quita todo nerviosismo, mi Dios de la gloria, porque sabemos que no es fácil, Padre, enseñar tu palabra, Padre de la gloria, pero tú eres bueno y grande en misericordia, mi Dios. Yo te pido, mi Dios amado, que sea usted, Padre de la gloria, en esta preciosa hora, Señor, hablando, Padre, a nuestras vidas, enseñándonos lo que tú quieras enseñarnos en esta preciosa hora, mi Dios de la gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mi hermano. Aleluya. Así en esta tarde damos gracias al Señor. Amén. Nos ha tocado una vez más estar compartiendo un discipulado más. Amén. De esta enseñanza. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y nuestro texto base va a ser ahí en Números 21:4. Y nos toca el tema, el discipulado y el desánimo. Amén. Bendito sea el Rey de Reyes. Nuestro texto base, Números 21:4. Y dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor: la vida y la historia de los israelitas es algo que se asemeja a la vida de la iglesia de esta dispensación. Entre estas cosas encontramos la ruta de evacuación que Dios le dio a Israel al llevarlos por el desierto para así disfrutar de la tierra prometida. Sin embargo, en ese transcurso, los israelitas, al ver que las cosas no marchaban como ellos esperaban, se desanimaron. Y dice como signo trae un signo, hermanos, de pregunta. Dice: ¿qué acaso no es lo mismo que le pasa a muchos creyentes de hoy, que a la mitad de la carrera cristiana también se desanima? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, en esta enseñanza, hermanos, ahí en el libro de Números 21:4, aleluya, nos está enfatizando, aleluya, y nos está dando, hablando la palabra del Señor, amén, y nos habla del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, aleluya, que el pueblo de Israel, nosotros conocemos que ellos caminaron una trayectoria en el cual en esta palabra nos habla de el caminar del pueblo de Israel. Amén. Dice la palabra del Señor, aleluya, que ellos caminando, dice que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Y sabes, en esta palabra me quiero enfatizar, hermanos, para empezar a explicarle la enseñanza que el Señor Jesucristo me ha puesto en esta tarde. Podemos ver que cuando el pueblo de Israel, en la trayectoria de su caminar,
Dice la palabra del Señor que el Señor le promete una tierra en la cual ellos, después de, todos conocemos lo que el pueblo de Israel estaba en un cautiverio. El Señor los saca, hermanos, de ese cautiverio, y el Señor le dice que ellos tenían que caminar, y Él les había prometido una tierra, le había prometido llegar a una tierra donde sabemos que esa tierra era donde fluía leche y miel. Pero mira, el tema que estamos compartiendo es el desánimo. Dice la palabra del Señor que a mitad del camino el pueblo de Israel se desanimó. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y cuando estaba yo leyendo esta enseñanza, hermanos, me hizo entender muchas cosas, aleluya, en el caminar del pueblo de Israel. Amén. Y dice la palabra del Señor aquí que en estos tiempos nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, nos está haciendo una énfasis y nos está enseñando que somos el pueblo de Israel. Amén. Pero sabe, dice que ellos, cuando yo empiezo a leer esta palabra, hermanos, puedo entender que ellos venían de una victoria. Ellos venían del monte Carmelo. Pero dice que la palabra del Señor, amén, que había un rey, y era el rey de Arab, que habitaba, dice que en ese lugar, que cuando él oyó que el pueblo de Israel iba a pasar por ese lugar, dice que él tomó prisionero a uno del pueblo de Israel. Amén. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel tuvo que rodear mucho para poder ellos seguir caminando, seguir avanzando y poder llegar al lugar que el Señor Jesucristo le había prometido. En esta enseñanza, hermanos, lo que podemos entender, y la palabra del Señor nos habla así, dice que muchos creyentes de hoy, que a la mitad de la carrera cristiana también se desaniman. El pueblo de Israel a la mitad del camino, ellos se desanimaron. El Señor les había prometido que los iba a llevar a una tierra prometida en el cual ellos tenían que caminar. ¿Qué nos enseña esta enseñanza, hermano? Y nos dice en esta palabra que hoy en estos tiempos muchos creyentes también estamos pasando lo que el pueblo de Israel, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel: te voy a llevar a un lugar, había prometido una tierra en el cual el Señor los quería llevar. Amén. Pero sabes que dice que ellos a mitad del camino se desanimaron. La vida de nosotros y de muchos cristianos que nos miran a través de las redes sociales, aleluya, y de muchas congregaciones, está pasando lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel venía de un lugar donde sabemos que ellos tenían todo, amén. Ahí donde estaban con el palacio, ellos tenían las mejores comidas. Amén, aleluya. Y ellos se imaginaron que cuando el Señor los saca de ese cautiverio, hermano, quizás se imaginaron que su caminar iba a ser fácil. La vida de nosotros, de la iglesia, del cristiano en estos tiempos, por eso nos hace una comparación. Estamos pasando lo mismo, amén, porque vamos caminando en las cosas de Dios, aleluya, porque nosotros como el pueblo de Israel, el Señor nos ha prometido que llegaremos a un lugar, amén, que llegaremos a un lugar que Él va a preparar, dice la palabra del Señor. Pero nosotros muchas veces pensamos, hermano, como pueblo, como iglesia, que el caminar de Cristo Jesús es fácil, amén. Pero vemos aquí en esta enseñanza que dice que el pueblo de Israel, tal vez ellos pensaron, me imagino yo, que iba a ser fácil su caminar, pero no era así, hermano. Es que para llegar a ese lugar y para llegar al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, tenemos que pasar por diferentes áreas, tenemos que caminar por diferentes cosas, amén. En nuestro caminar en las cosas de Dios va a haber luchas, va a haber pruebas, amén. Y nosotros tenemos que entender eso, aprender eso, que el caminar de Dios no es fácil. El pueblo de Israel pensó que iba a ser fácil, ellos no contaban. Pero fíjese algo que me impacta cuando yo empiezo a leer esta palabra, es algo, hermano, que ellos venían de una victoria, que ellos sabían que Dios, porque dice que ellos clamaron y Dios les escuchó, amén, Dios les dio la victoria. Hoy en estos tiempos la iglesia estamos pasando lo mismo, hermano. Nosotros sabemos que Dios nos da la victoria. Nosotros sabemos que en medio de las pruebas, en medio de la lucha, de las adversidades, clamamos al Señor y el Señor nos da la victoria. Pero ¿qué pasa, hermanos?
con nosotros, que después que el Señor nos da la victoria, nosotros estamos como el pueblo de Israel, tenemos que seguir caminando, pero a medio del camino, el pueblo de Israel había salido de esa victoria del Monte Carmelo, así como tú y yo, aleluya, muchas veces salimos de esa victoria, hermanos, pero se nos olvida quién nos ha dado la victoria, y es por eso que muchas veces, hermano, hoy vemos en estos tiempos muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas personas que son de hijos de Dios, que son de la iglesia de Cristo. Vemos, hermanos, que después de la victoria muchos están como el pueblo de Israel. A medio camino, hermanos, muchos ya se quedaron. A medio camino muchos, hermanos, ya no han querido avanzar. Aleluya, cuando sabemos que así como el pueblo de Israel, el Señor también a nosotros nos ha prometido que llegaremos a un lugar. Pero sabes, hermano, no es como nosotros pensamos, como nosotros queramos. Amén. Tenemos que confiar, aleluya, en que Dios nos va a llevar a este lugar. Uno de los principales, hermano, que yo saqué en esta, ¿por qué el pueblo de Israel cayó en desánimo? Y sabes, una de las cosas, ¿por qué cae la persona en desánimo? Por falta de paciencia y por desesperación, hermano. Porque cuando somos pacientes, nosotros vamos a esperar. Pero cuando no somos pacientes, aleluya, viene la desesperación. Y la desesperación, hermano, nos lleva al desánimo. Porque empezamos a desesperarnos. Porque nosotros creemos y pensamos que así van a ser las cosas. Pero las cosas es como Dios quiere, amén. Entonces, en medio de todo esto, hermano, empieza por falta de paciencia, por no ser paciente, por desesperarnos, y empieza a entrar lo que es el desánimo. El pueblo de Israel no perseveró, hermano, porque se empezó, aleluya, a desesperar, y empezó a entrar el desánimo en ello, amén. Aleluya. Número 1, razones por las que puede venir el desánimo. Y dice, cuando nuestros días son grises. Número 21:5. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Números capítulo 21, versículo 5 dice en el nombre del Señor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén, aleluya. Número 21:5 dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel llamaron al pan de Dios que le daba, lo llamaron miserable, le llamaron desabrido, insípido, sin sabor. Y muchos esperamos que en la vida cristiana todo sea fiesta, gozo, victoria, felicidad. Pero cuando nos damos cuenta que las cosas no marchan como nosotros esperamos, comenzamos a desanimarlos en el camino de Dios. Israel pensó que en el desierto todo sería comodidad, pero cuando vio que no fue así, se desanimaron, se quejaron con Dios. Y dice, hay creyentes que son similares en pensamiento y comportamiento a los israelitas. Pues cuando las cosas no marchan como espera, llega el desánimo a nuestras vidas y ya no queremos continuar. Y muchos suelen desmayar en la vida cristiana. Quizás perdimos, ejemplo, quizás perdimos a un ser querido, quizás se terminó el trabajo, quizás estamos enfermos, quizás has dejado de orar, quizás alguien te ha dañado, etcétera, y esto ha provocado desánimo en tu vida. Aquí otra vez, hermano, nos vuelve en esta enseñanza a hablar. Dice que cuando el pueblo de Israel vio que no era como ellos pensaban, porque como dijimos al principio, ellos venían del palacio de Faraón, ellos lo tenían todo, amén. Y cuando Dios les dio esta comida, aleluya, sabemos que era el maná. Era una comida especial, el maná era una comida exquisita que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero sabes, cuando el pueblo de Israel empezó a ver que no era como ellos
aleluya, pensaban, como ellos estaban acostumbrados, dice la palabra que ellos empezaron a murmurar, ellos empezaron a renegar de la comida preciosa que Dios le había dado, que era el maná. Y nos hace una comparación en esta palabra y dice que en estos tiempos muchos cristianos también estamos pasando igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque estamos acostumbrados, como dice la palabra, aleluya, andar, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en diferentes cosas, tal vez en fiesta, dice la palabra, aleluya, estamos acostumbrados a comer, hermano, otro tipo de comida, y cuando llega la comida que Dios nos da, aleluya, el pueblo, así como el pueblo de Israel, empezamos a renegar. Y es lo que yo decía al principio, muchas veces nosotros pensamos a nuestra manera, pero no es a nuestra manera. El pueblo de Israel empezó a murmurar, empezó a hablar de la comida que Dios le había dado. Amén, aleluya, porque ellos querían ser. Y en la vida del cristiano va lo mismo, hermano. En la vida y nos hace una comparación. Nosotros muchas veces murmuramos, aleluya, del Señor. Muchas veces renegamos de lo que Dios nos ha dado, sin imaginarnos que lo que Dios nos ha dado es algo tan especial. Lo que Dios nos da es algo tan exquisito, hermano. Aleluya. Muchas veces la vida del cristiano cae en desánimo, porque aquí nos da ejemplo. Tal vez perdiste a un ser querido, tal vez en tu trabajo te corrieron, aleluya, y así nos empieza a dar ejemplo. La vida del cristiano viene siendo lo mismo. Muchas veces no salen las cosas como nosotros pensamos. Muchas veces no sale como nosotros queremos. ¿Y qué es lo primero que hacemos, mi hermano? Es renegar de la cosa de Dios. Hay cristianos, hermanos, que muchas veces le echan la culpa a Dios de lo que estamos pasando. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque somos faltos de paciencia, porque no creemos, porque no glorificamos a Dios y no somos, no damos gratitud a Dios, somos ingratos con lo que Dios nos pone. Amén. Y el pueblo de Israel empezó a murmurar, empezó a renegar de lo que Dios le había dado como comida, que era el maná. Los cristianos de estos tiempos están pasando lo mismo. A causa de todo lo que está pasando, hermano, viene el desánimo a nuestras vidas, el desánimo espiritual. Amén. ¿Por qué, hermanos? Por lo mismo, porque empezamos a renegar, empezamos a murmurar y empezamos a hablar mal de Dios. Amén. Aleluya. Es por eso, hermano, que el desánimo muchas veces viene a nuestras vidas. Y cuando hay desánimo, como dice la palabra, nos olvidamos de orar. Cuando hay desánimo, hermano, ya no tenemos ahora sí fuerza para pararnos a orar. ¿Qué es el desánimo, hermano? El desánimo es falta de fuerza, falta de voluntad. Cuando hay desánimo, nosotros ya no queremos orar, ya no queremos pararnos a pedirle al Señor, aleluya, que Él nos levante, amén. Y es ahí donde nosotros como cristianos le damos la cavidad al desánimo, amén, aleluya. El pueblo de Israel cayó en desánimo, mi hermano. Dice ahí en la palabra del Señor, preciso ver, cuando alguien nos desanima, y esto podemos verlo en número 32:7. Número 32:17. Gloria a Dios. Número 32:7. Sí. Amén. Dice: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Amén, aleluya. Dice número 32:17, dice, ¿y por qué se desaniman a los hijos de Israel? Pregunta. Aquí hay una propuesta hecha por los hijos de Rubén y los hijos de Gad, de que se le asignara la tierra recientemente conquistada. Moisés asumió de inmediato que estos hombres tenían motivo egoísta y trataban de evitar ayudar a los demás a pelear por la tierra que estaba del otro lado del río. Por eso la gente de Rubén y Gad lo querían desanimar. Amén, aleluya. Dice, lamentablemente el trabajo de muchos cristianos es el desanimar a otros para que ya no sigan adelante en la carrera cristiana. Dice por ahí, nunca falta un pelo en la sopa, nunca falta un criticón en la fiesta. Y yo voy a agregar algo más.
Nunca falta un cristiano que desanima a sus hermanos para que ya no sigan adelante. Aléjate de este tipo de personas que solo buscan desanimarte de ir a la iglesia o de trabajar en la vida del Señor, en la viña del Señor, ayudando a tu pastor. En esta palabra de Números que acabamos de ver, 32:7, dice que los hijos de Rubén, los hijos de Gad, dice que le asignaban la tierra recientemente y constantemente a Moisés. Pero dice que estos hombres, hermanos, eran egoístas. Estos hombres trataban, alabado, de evitar ayudar al pueblo. Aleluya. Estos hombres, además dice que de pelear por la tierra que estaba del otro lado del río. Por eso la gente de Rubén y de Gad lo quería desanimar. Estos hombres querían desanimar, aleluya, al pueblo de Dios. Estos hombres eran egoístas. Estos hombres estaban haciendo las cosas diferentes, y nos da un ejemplo. Dice que lamentablemente hay muchos cristianos en estos tiempos igual, hermano, con ese espíritu que tenían los hijos de Gad, amén, que eran egoístas. Hay muchas personas, nos da un ejemplo, que en este caminar siempre vamos a encontrar, hermanos, personas como este tipo de que nos acaba de decir la palabra del Señor, amén, que dice que estos eran egoístas. Estos que no querían ayudar, más al contrario, dice la palabra que querían desanimar al pueblo de Dios. En estos tiempos nosotros también vemos dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, en diferentes iglesias, como este espíritu de los hijos de Gad, de Rubén, aleluya, se está moviendo en estos tiempos dentro de la iglesia, hermano, que en vez de animarte te desaniman, aleluya, que en vez de decirte vamos adelante, avanza, al contrario, hermanos, se levantan para desanimarte. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos, dice la palabra del Señor, que tener cuidado con estos tipos de gente, porque sabe, este tipo de gente también está dentro de la congregación. Muchas veces, en vez de animar al pueblo y de decirle vamos, amén, adelante, porque es necesario que lleguemos a la tierra donde Jehová nos ha prometido, hay gente que es contrario, hermano. Traen ese espíritu de estos hombres que son egoístas. Son personas, hermano, que siempre van a empezar a hablar, aleluya. ¿Para qué? Para que tú no sigas, aleluya, avanzando como Dios quiere. Son personas que van a empeñarse a desanimarte, y podemos ver en estos tiempos muchas personas, hermanos, con este espíritu de estos hombres egoístas, que en vez de animar, en vez de que la iglesia crezca, ¿qué es lo que hacen, mi hermano? Empiezan a desanimar, empiezan a hablar. Y yo le voy a agregar algo, pastor, siempre empiezan a hablar a veces se te acercan y no es para darte una palabra de aliento, de fuerza, para que tú te animes y sigas adelante, para que tú crezcas en las cosas de Dios. Hay personas que vienen nomás a meterte ese espíritu que hay dentro de la iglesia, el chisme, hermano, y eso no te hace crecer. Muchas personas vienen nada más a murmurar de qué es lo que está dentro de la iglesia. Hay personas que vienen a murmurar hasta de los pastores, aleluya, y vienen con ese espíritu de estos hijos de Gad y de Rubén, egoístas, personas que no quieren que tú crezcas. Por eso el Señor nos habla en esta enseñanza. Nosotros tenemos que ser sabios, hermano. Nosotros tenemos que tener sabiduría, para que cuando este tipo de persona venga, hermanos, dice aquí la enseñanza, que tenemos que alejarnos, que es mejor alejarnos de ese tipo de personas, porque ese tipo de persona no edifica dentro de la iglesia. Ese tipo de persona es piedra de tropiezo para la iglesia. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado, tú y yo tenemos que tener sabiduría, amén. Cuando ese tipo de persona venga a nuestras vidas a traernos cosas que no nos edifiquen. ¿Cuántas personas traen palabras, aleluya, pero son palabras contrarias? Nosotros como cristianos y como sabios, hermano, tenemos que rechazar ese tipo de personas. Dice la enseñanza, tenemos que alejarnos de ese tipo de personas, porque hay personas, hermano, que no nos edifican en nuestras vidas. Hay personas que al contrario hacen que nosotros tropecemos y nosotros caigamos en el desánimo.
Porque cuando viene una persona y te dice algo, hermano, aunque no sea verdad, tú ya te lo llevaste en tu mente, tú ya lo guardaste. Porque habemos personas dentro del pueblo del Señor, hermano, que lamentablemente y tristemente guardamos cosas que hacen que nosotros caigamos en desánimos, que nos alejemos de Dios. Cuando hay desánimo, lo primero, hermano, que hacemos es alejarnos de Dios, como si Dios fuera el culpable de lo que nos esté pasando. Cuando la palabra del Señor habla por sí misma y nos habla en esta preciosa hora del desánimo. Aleluya. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas, hermano. Tenemos que alejarnos. Aleluya. ¿Para qué? Para que tú y yo trabajemos en la viña del Señor. Para que tú y yo podamos seguir adelante y seguir ayudando a nuestra cabeza pastoral, que es nuestros pastores. Tenemos que seguir adelante. No permitir que en mi vida y en tu vida caiga ese tipo de desánimo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Luego dice, preciso sé, cuando el temor viene a mi vida, y esta la podemos encontrar en Primeras de Reyes 19:2. Primera de Reyes 19:2. Amén, gloria a Dios. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no me he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén, aleluya. Primera de Reyes 19:2 dice: ¿no he puesto tu persona como la de uno de ellos? Una de las estrategias del enemigo es intimidar para desanimarnos y ya no seguir adelante. Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones, y por eso tuvo miedos a la amenaza de muerte de Jezabel, pensando que Dios lo había abandonado para siempre. Y nos hace una comparación en Primera de Reyes 19:4. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén, gloria a Dios. 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, también nos vuelve a hablar de un varón llamado Elías. Amén. Dice la palabra del Señor que Elías, a pesar de ser un hombre, un varón, aleluya, que él sabía quién era Dios, amén, que era un hombre, aleluya, consagrado a las cosas de Dios. Pero dice que en la vida de Elías, aleluya, cuando esta mujer llamada Jezabel, aleluya, lo amenazó, hermano, Elías tuvo temor, amén. Y podemos entender, hermanos, Elías, dice la palabra del Señor, cuando él tuvo temor, aleluya, él empezó también a entrar en ese tipo de desánimo y dijo, aleluya, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías entró en un momento depresivo. Eso provoca el desánimo desánimo en su vida. Y podemos ver, hermanos, aquí nos vuelve a dar una énfasis de cuando el temor entra en la vida del cristiano, cuando el temor entra en la vida de la iglesia. Creemos quién es Dios, sabemos quién es Dios, aleluya, pero cuando hay una amenaza, hermano, cuando hay algo como este tipo, dice que Elías también lo pasó, hermanos. Elías tuvo temor, amén. Elías tuvo, ahora sí, entró también en desesperación. Y sabes que algo que cuando Elías entra en desesperación, lo que me hace a mí entender, hermano, es también en la vida de nosotros, amén. Porque como les dije, después de la desesperación viene, aleluya, ahora sí, el desánimo, porque nos desesperamos. La vida del cristiano viene siendo comparado con lo mismo, amén. Elías era un varón, aleluya, pero él se atemorizó con las amenazas de esta mujer llamada Jezabel. En la vida del cristiano muchas veces también vamos a sentirnos temorizados cuando hay amenaza, amén, de parte de alguien. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.
alabanzas al Cordero. Pero sabe, no tenemos que entrar en desesperación, hermanos, porque la desesperación lo que hace, nubla la visión de Dios. Amén. Elías, al desesperarse, nubló la visión de Dios. Él tuvo temor y tal vez tuvo miedo, amén, porque él pensó, dice la palabra, que Jezabel iba a acabar con él. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra, muchas veces cuando tú le sirves a Dios en un ministerio y eres de bendición, el diablo buscará la manera de amedrentarte, para desanimarte a seguir adelante. Sin embargo, Dios te dice hoy como Elías, sal de la cueva del desánimo, que yo estoy contigo. Hermano, tu ministerio te espera para que sigas sirviendo. No te desanimes, sigue adelante. Hay muchas cosas que hacer en el ministerio todavía. Aleluya. Y nos da una comparación en Primera de Reyes 19:15. Primera de Reyes 19:15. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Amén, aleluya. El Señor le dice a Elías que se volviera por el camino, hermanos. Aleluya. Y podemos ver en esta palabra, hermanos, así como el Señor le dice a Elías, en estos tiempos el Señor también le viene diciendo a la iglesia, amén. ¿Cuántas personas estamos como Elías todavía en esa cueva, atemorizado, amén? Alabado, escondidos, aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor le dice a Elías en esta palabra, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que él se volviera, que siguiera, amén, aleluya. Y qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora, hermanos, aleluya. Así como Elías, el Señor le estaba diciendo a Elías en poca palabra, tú sigue, tú avanza. Aleluya, tú no tengas temor, tú no tengas miedo, tú no tengas desánimo, porque yo voy contigo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En pocas palabras el Señor le estaba diciendo a Elías, tú camina, tú ves, tú andas, tú no te preocupes, que yo me encargo. Aleluya. Y también el Señor en esta enseñanza, hermanos, nos viene diciendo, aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento hay alguien que se encuentra como Elías, todavía en la cueva, no queriendo salir de esa cueva. El Señor te dice en esta preciosa hora, vamos, levántate, avanza, tú no te preocupes, aleluya, porque yo soy el que voy contigo. Tú no te preocupes, déjalo todo en mis manos, porque yo soy el que voy, aleluya. Muchas veces, hermanos, estamos como Elías, estamos preocupados, estamos desesperados. Aleluya, no queremos perseverar, hermanos, porque ha venido la desesperación a nuestra vida. No queremos perseverar, hermanos, porque ha venido el desánimo a nuestra vida. Elías también estuvo en desánimo, pero qué preciosa palabra le da el Señor, que le dice, ve y unge. El Señor le estaba diciendo, ve, trabaja, ve, yo te di tu ministerio, no te escondas en la cueva, sigue, avanza, no te preocupes. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En esta tarde esta enseñanza es preciosa, hermano, porque así como Elías tenemos que salir de esa cueva, tenemos que avanzar, tenemos que seguir, no tenemos que tener temor, hermanos, aleluya, porque el Señor le dijo a Elías que caminara. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra preciso de cuando no estamos firmes. Y esto nos da una comparación en Santiago 4:8. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de dobles ánimos, purificad vuestros corazones. Amén, aleluya. Santiago 4:8 dice, los de doble ánimo, los creyentes de doble ánimo son aquellos que su motivo está mezclados. Esto significa un cristiano que es vacilante e inconstante en las cosas de Dios. Un ratito lo del mundo, otro ratito lo de Dios. En momentos cree en Dios y en momentos ya no cree en Dios. Un domingo son los más ungidos y otro domingo son los más desanimados.
Los de doble ánimo son personas que sus pensamientos están divididos, y nos da una cita en Santiago 1:8. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Amén, gloria a Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, aleluya. Aquí nos vuelve a comparar, hermano, la persona de doble ánimo. Por eso nosotros tenemos que estar firmes. Así como le dijo el Señor a Elías, el Señor en pocas palabras le decía que tenía que caminar con firmeza, que él no se preocupara, que no tuviera temor, amén, porque Dios iba con él. Pero aquí nos hace una comparación de aquellas personas, de aquellos creyentes de doble ánimo. ¿Cuáles son aquellas personas de doble ánimo, hermano? Aquellas personas que en sí no están centrados en las cosas de Dios, no están en la roca que es Cristo Jesús. Las personas de doble ánimo es un cristiano, como dice la palabra aquí, vacilante y constante en las cosas de Dios. Y la persona de doble ánimo es aquella persona que hoy puede estar bien y mañana puede estar mal. La persona de doble ánimo es aquella que hoy puede adorar a Dios y mañana ya no lo quiere adorar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esas personas son de doble ánimo. Por eso el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar firmes. No tenemos que ser como esas personas de doble ánimo, amén, sino que tenemos que ser una persona que estemos frecuentes, una persona firme, una persona que estemos en la roca que es Cristo Jesús, aleluya. Porque esas personas de doble ánimo, aleluya, el Señor no está conforme con esa persona. Yo puedo entender, hermanos, que las personas de doble ánimo muchas veces también somos desechados por Dios, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy puedo estar bien, hoy puedo adorar a Dios y mañana no lo puedo adorar. Hoy puedo estar en la iglesia y mañana ya no vengo. ¿Por qué? Porque hay personas dentro de las congregaciones de doble ánimos, aleluya, que porque ya alguien le hizo algo, hermano, o porque no lo saludaste, o porque el pastor no lo saludó, hermano, ya por eso esas personas ya no vienen al otro día, amén. Esa es la palabra que el Señor les dice, personas de doble ánimo. Son las personas que no son coherentes, son las personas que no están firmes, son aquellas personas que un día adoran al Señor y otro día no adoran al Señor, amén. Son personas, hermanos, de doble ánimo. Tenemos que tener cuidado, porque sabes, hermano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aleluya, como esas personas que conocemos quién es Dios, amén, porque Dios no es cualquier cosa. Nuestro Señor Jesucristo es algo precioso, amén. Nosotros tenemos que ser coherentes, tenemos que estar firmes, no tenemos que ser como esas personas de doble ánimo. En estos tiempos también se ven en diferentes lugares, iglesias, congregaciones, ese tipo de personas, amén. Pero ¿sabes qué es lo que yo entiendo de esta persona, hermano? Esta persona muchas veces que piensan que el mal, aleluya, se lo están haciendo al pastor, pero ¿sabes? El pastor, él ahora sí, no, ¿cómo les puedo decir? Esta persona piensa, si yo no voy, si yo no hago esto, el pastor va a sufrir. No, mi hermano, porque déjame decirte que dice la palabra que Dios pone y Dios quita, Dios levanta. Si tú no quieres trabajar en la obra, el Señor va a levantar a otro para que trabaje en la obra. Va a levantar a alguien que en verdad, aleluya, le adore en espíritu y en verdad. Estas personas de doble ánimo, hermano, el Señor no se agrada. Tenemos que tener cuidado, aleluya. ¿Para qué? Para no ser como esta persona. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, amén. Ahí dice, los domingos son los más desanimados de la congregación. Dice, los de doble ánimo son sus personas que sus pensamientos están divididos, y es lo que acabamos de leer en Santiago 1:8. Alabado, dice, en los caminos del Señor, y son constantes, claudicando en dos pensamientos. Y nos da una cita en Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Gloria a Cristo, aleluya. 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 Dice la palabra, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gloria
Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aquí nos hace una referencia otra vez aquí, hermanos, y es lo que acabamos de hablar, las personas de doble ánimo, aquellas que claudican, hermanos, aquellos que están en dos pensamientos, amén. La palabra del Señor dice que, y en esta enseñanza nos habla de esas personas de doble pensamiento, son también aquellas personas que dice la palabra que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, aleluya. Son personas que todavía, hermanos, están claudicando. El Señor les habla a través de la palabra y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Aleluya. Hoy en estos tiempos, hermanos, estamos viendo también muchas personas con este tipo, amén, y es lo que acabamos de leer ahí en Reyes 18:21. Dice: y acercándose Elías a todos, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías le exhortaba al pueblo, hermanos: ¿hasta cuándo claudicaréis en doble pensamiento? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Estas son las personas que acabamos de ver, aquellas personas de doble ánimo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser como estas personas. Alabado sea el nombre, claudicar, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En diferentes pensamientos, porque las personas, hermanos, que andan en doble pensamiento y claudican son aquellos, hermanos, que su pensamiento no está en Cristo Jesús, que podrá estar dentro de la iglesia, pero su pensamiento está claudicando en las cosas del mundo. Por eso dice que tienen un pie dentro y un pie fuera, amén, aleluya. Tenemos que nosotros, hermanos, tener cuidado, amén, de no estar claudicando delante de la presencia del Señor, de no estar como estas personas de doble pensamiento, amén. Dice: ¿cómo podemos vencer el desánimo en la vida espiritual? Preciso A, confiando en el Señor, y esto nos da una cita en Juan 16:33. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor. ¿Cómo podemos vencer el desánimo en la vida espiritual? Juan 16:33. Confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Recordemos que no somos los únicos que hemos sufrido en este camino. Nos da un ejemplo: Job, Pablo, José, Jesús, etcétera. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos vencer el desánimo en nuestra vida espiritual, hermano? ¿Cómo podemos vencerlo? Confiando en nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Cómo podemos? Confiando en Él solamente. Recordándonos, hermanos, nos dice la palabra que no somos los únicos. Grandes siervos del Señor, aleluya, confiaron en Dios. Job fue uno de los hermanos que él confió en Dios, que él creyó en Dios. A pesar de todas las pruebas, de todas las luchas, de todas las enfermedades, Job fue un varón que confió, como dice la palabra del Señor aquí en Juan 16:33. Tenemos que confiar en Dios. Job confió en Él, aleluya. ¿Por qué? Porque Job sabía que él no estaba solo, amén, que Dios estaba con él en estos tiempos. Para nosotros vencer el desánimo en la vida espiritual, tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer en Dios, aleluya. Tenemos, hermanos, que ahora sí nosotros tener la fe, aleluya, y la confianza en Dios, amén. Porque así como estos grandes hombres, también en la vida del cristiano muchas veces pasamos por diferentes pruebas, diferentes enfermedades, como lo decimos al principio, pero tenemos que tener la certeza, como dice aquí el libro de Juan, aleluya, que tenemos que confiar solamente en Dios, amén. Dice, preciso B, pidamos fuerza a Dios, y esto nos da una cita en Hebreos 12:12. Amén, gloria a Dios.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, aleluya. Hebreos 12:2 dice: por lo cual levantad las manos caídas cuando ya no tenga fuerzas para seguir adelante. Dios promete fortalecer nuestras manos cansadas y nuestras rodillas débiles. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, que levantar las manos caídas cuando ya no tenemos fuerza para seguir adelante. ¿Quién es el que nos va a levantar las manos, hermano? Cuando ya no tengamos fuerza para seguir adelante. Dios, porque Él es el que prometió fortalecer nuestras manos cansadas y nuestras rodillas. Amén. Cuando nosotros no tengamos fuerza, hermanos, debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que dice la palabra, que va a levantar nuestras manos y nuestras rodillas. Aleluya. Él es el que nos va a dar fuerza para seguir adelante. Amén. Como conclusión dice: ¿seguiremos atrapados en el círculo del desánimo? Si tu respuesta es no, entonces es tiempo de recobrar el ánimo, seguir adelante en nuestras carreras cristianas. Hermanos, es tiempo de sacudirnos ahora mismo y seguir adelante. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos, cobrad ánimo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te desampararé. Amén. Ahí en Hebreos, hermano, qué preciosa palabra. Dice que nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que seguir adelante, cobrar el ánimo, porque sabes que en esta trayectoria de nuestro caminar en Cristo Jesús, dice la palabra que no estamos solos, que Jehová está con nosotros, que Cristo Jesús está con nosotros. Amén. Si en esta tarde, aleluya, el enemigo ha querido venir a poner desánimo en tu vida, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Primero que nada tenemos que ser pacientes. Aleluya, no tenemos que desesperarnos, hermanos, para que podamos nosotros vencer el desánimo. Una de las armas que tenemos nosotros para vencer el desánimo es que nosotros creamos en Cristo Jesús. Amén. Así como dice Juan 16:33, hermanos, tenemos que creer que aquel que levantó a Elías, aquel que sacó a Elías de esa cueva, es el mismo poderoso Dios de gloria que nos va a sacar a nosotros, aleluya, de donde estamos. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu preocupación, tal vez esté pasando enfermedad, tal vez esté pasando por un momento donde no hay economía, amén, aleluya, pero hoy es el tiempo que el Señor te dice como Elías: sal de esa cueva, levántate, aleluya, porque Elías pensó, hermano, que estaba solo, mas Jehová le dijo, aleluya, que él no estaba solo, que él iba con él. Hoy en la tarde, hermano, si ha llegado el desánimo, es momento de que tú te levantes, como dice la enseñanza, te sacudas, hermano, y sal del desánimo. Tenemos que perseverar, aleluya. El pueblo de Israel a mitad del camino se desanimó, pero tú y yo no estamos a mitad del camino. Tú y yo ya estamos, hermano, en una recta final, en que Cristo Jesús viene a esta tierra, en que pronto he aquí los cielos se abrirán, aleluya. Pero es necesario que te levantes de ese desánimo, es necesario que te sacudas en esta tarde, hermanos. Persevera, porque el que persevera alcanza, aleluya. Estamos en los tiempos de estar perseverando. Solamente Cristo Jesús nos puede ayudar, amén, para que tú y yo no caigamos en desánimos, aleluya. Así, hermanos, esta es la enseñanza que me ha tocado, amén. El discipulado y el desánimo. Dios es bueno, amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, mi hermano.